Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y pasando, aquello que esté todavía en la puerta. Bueno, bienvenida a esta sesión de tarde que abrimos con esta mesa de debate, esta mesa 2, dedicada a los nuevos enfoques empresariales para la rehabilitación. Como se ha ido comentando a lo largo de la mañana, ¿no? Ha salido ya varias veces, nos enfrentamos a un hecho, ¿no?, que es palpable, que lo estamos viendo en todos los barrios, ¿no?, de nuestras ciudades, que es esa obsolescencia creciente que está aflorando en determinadas barriadas, ¿no?, construidas, bueno, en una época de expansión demográfica o de expansión económica, si queremos, y que han llegado a un punto en el cual nos vemos en esa tesitura de ver cómo intervenimos sobre ella y de qué manera conseguimos recuperar esos barrios y volver a ponerlos en funcionamiento y en valor como eran en un principio. Este hecho, que es un hecho, se agrava si se desenvuelve en el contexto que actualmente nos encontramos, que es un contexto, bueno, pues de crisis económica que creo que es más allá que una clásica crisis económica, porque parece que estamos esperando que vayamos a salir de esta crisis. Yo creo que de esta crisis no vamos a salir, o por lo menos no vamos a salir como entramos, vamos a salir de otra manera muy diferente, y este mundo probablemente en términos económicos vaya a sufrir un cambio sustancial. Y dentro de estos nuevos cambios, de estas nuevas relaciones económicas, ¿no?, que están surgiendo y que están apareciendo, pues nos encontramos con un tema que está muy en boga ahora, y que es el tema de una nueva forma de relaciones económicas, que es la economía colaborativa, que en determinados sectores está generando un cambio sustancial. Quizá en el sector de la construcción, y concretamente en el ámbito de la rehabilitación y la reforma, no sé si se está hablando todo lo que se debería hablar del vuelco que puede suponer esta nueva forma de relaciones económicas. En cualquier caso, este proyecto que hoy se ha presentado aquí, pues creo que va un poco por esa línea, creo que va por la línea de pensar de otra manera, de hacer otro tipo de construcción. El otro día salía precisamente con Vicente en otras jornadas que había sobre turismo, que para cambiar el modelo productivo, esto que se habla tanto de cambiar ahora el modelo productivo, que si había que dejar de apostar por sectores como la construcción y el turismo. Yo dije que nunca, o sea, que había que apostar por esos sectores, pero que había que apostar por trabajar esos sectores de otra manera. Bueno, pues yo creo que esto un poco va por esa línea, ¿no?, por trabajar la rehabilitación, por trabajar la reforma de otra manera. También se ha nombrado un poco el tema de la transferencia de conocimiento, y en ese punto creo que entra muy bien esta mesa, ¿no?, porque se ha enganchando con la mesa anterior, ¿no?, en la que se ha hablado de la investigación, de la generación de este conocimiento, pero aquí quizás pues tenemos las dos patas que creo que deben tirar, ¿no?, de esa transferencia, ¿no?, y de esa aplicación del conocimiento generado, que serían pues precisamente el sector empresarial y el sector vecinal, por decirlo de alguna manera, agrupado en cooperativas o en la forma que sea, porque también me ha gustado que se haya puesto en crisis, ¿no?, aquí en la mesa anterior, el concepto de cooperativa, que quizá hay que darle una vuelta. Bueno, pues para abrir la mesa, voy a comenzar presentando a los compañeros, ¿no? Les voy a dar... No hace falta ya que me reitere, porque es obvio que tenemos que ser breves. 1 minuto y medio, por no deciros 2, a cada uno para que, os presentéis un poco y encuadréis un poco una idea general del tema, y nos vamos, también de presentar. No, empezamos por allí, por el extremo. Que está fuerte de aquí. José Joya, buenos compañeros del proyecto Recoba, tiene una empresa que se llama Roadmap y que es experto en responsabilidad social corporativa. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queda mal que, aunque yo pertenezca al grupo de investigación, mi trabajo ha sido pequeño, ¿no?, solo en el ámbito de la responsabilidad social, en un proyecto muy, muy complejo, muy bonito. Quiero felicitar a Carlos y a todo el grupo por de verdad el gran trabajo que han realizado durante estos meses, ¿no?
Solo quiero comentaros muy brevemente. Yo creo que Recoba es probablemente una de las propuestas de intervención comunitaria más complejas y ambiciosas que existe en la actualidad. Es un proyecto donde, siendo uno de los objetivos principales, trasciende incluso a lo que es la propia rehabilitación del barrio o la rehabilitación de las viviendas. Es una propuesta mucho más ambiciosa, ¿no? Va en el entorno de lo que ha comentado Germán, del enfoque de la economía colaborativa, que desde mi punto de vista es imparable. Podemos criticarla, tiene defectos, posiblemente haya que regular algo, pero es un concepto que ha venido, se va a quedar y va a evolucionar, ¿no? Además, es un proyecto que insisto, va más allá de lo que es el concepto de rehabilitación, siendo uno de sus objetivos principales, porque integran conceptos como el cohousing, que se habla esta mañana, el car sharing, pero también conceptos tan tradicionales como es la integración de los colectivos en dificultades, la dinamización del tejido económico local o la reducción de emisiones de CO2. Es un proyecto que abarca aspectos sociales, económicos y medioambientales del barrio objeto, ¿no? Es un proyecto, además, donde se prima el empoderamiento ciudadano. También se ha hablado esta mañana de ello. Se trata de darle el poder a los ciudadanos, a la gente, a los vecinos del barrio, porque son ellos los que van a decidir qué quieren hacer, ¿no? Por tanto, este proyecto trata de dar respuesta a un nuevo escenario que se plantea durante la crisis y posiblemente después de la crisis, dar respuestas a un escenario que posiblemente ni las administraciones ni las empresas han sabido dar o van a saber dar, no lo sé, por eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que hay fundamentalmente empresas aquí, yo creo que a las empresas se les va a exigir ampliar su visión más allá del negocio tradicional que han tenido hasta ahora, mediante la creación de nuevos modelos de negocio, productos y servicios innovadores y, sobre todo, una integración real en la comunidad. No vendo un producto, vendo un servicio, lo presto y me voy, sino que el proyecto Recoba va a pedir un esfuerzo adicional a las empresas, no solo desde el punto de vista de la responsabilidad social, sino de diseñar nuevos modelos de negocios que permitan los objetivos del barrio y, al mismo tiempo, el beneficio de las empresas. Nada más, Germán. Nuestro siguiente ponente es José Antonio Herrero, si no me equivoco, Juan Antonio Herrero de FAECTA. Bueno, es presidente del sector de la construcción de FAECTA desde 2013. Y bueno, yo sí que te pongo, ¿no?, de la presentación, mini presentación que no habías traído, ¿no? Sí. Que creo que es esta. No, esta no es. Esta. Y bueno, te voy pasando. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias, hago extensión a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura por la invitación para esta tarde. Bien, yo represento a las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo, como bien sabéis, son aquellas en las que se unen una serie de socios que ponen en común el trabajo personal para lo que es la puesta en funcionamiento de una empresa que va a prestar una serie de servicios o va a prestar o va a realizar algún tipo de actividad empresarial. Estamos en un ámbito andaluz, disponemos de división provincial en cada una de las provincias de Andalucía y también tenemos una división de carácter sectorial. Concretamente hay tres sectores fundamentales en la federación. Uno es el sector de la construcción, al cual represento, otro es el sector sociosanitario y el tercero es el de la educación, que comprende a las cooperativas de enseñanza. Las cooperativas tienen un principio de funcionamiento en el que asumimos una serie de valores y de administración democrática de la empresa. FAECTA lleva representando los intereses de las cooperativas pues desde el año 93 y somos el interlocutor de las cooperativas de trabajo en Andalucía ante la administración pública, pero también apoyamos de forma activa el emprendimiento colectivo utilizando la fórmula cooperativa. Después tendremos un poco oportunidad cuando entremos más en detalle en los proyectos que somos capaces de poner en marcha, entraremos un poco más en detalle en qué tipología de cooperativas, qué tipología de proyectos pueden ser acorde a la fórmula empresarial cooperativa. Y poco más, comentarles que desde hace un año estamos en una relación muy estrecha con las administraciones locales para la difusión del modelo cooperativista y para intentar llegar a acuerdos para lo que es el desarrollo
comarcal, local, de pequeños ayuntamientos, en los que la fórmula de cooperativa puede dar salida a los niveles de desempleo que hay en esas zonas. Y poco más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nuestro siguiente compañero en la mesa. Bueno, me escucháis. Se llama Violeta Aragón, es la secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Y tú no me has dado ningún consejo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a la Escuela de Arquitectura que haya querido contar con la Asociación de Constructores y de Promotores de Málaga y agradecer a vosotros que estéis aquí hoy a las 4 de la tarde escuchando lo que vamos a decir en esta mesa, esta amplia mesa de debate. Yo, en primer lugar, voy a poner, se ha empezado hablando de la economía colaborativa y a mí sí me gustaría poner un poco, hacer una reflexión sobre la economía colaborativa desde el punto de vista de la escala amplia que se puede entender como economía colaborativa desde un sistema totalmente autárquico, es decir, de autoalimentación, autosuficiente, a un sistema en el que nosotros creo que deberíamos ir de una gestión coordinada, por supuesto de colaboración entre ciudadanía, entre empresas, entre administración, entre entidades financieras, pero de una forma organizada, porque cuando se habla de economía colaborativa a todos nos vienen a la cabeza pues los grandes ejemplos, ahora los últimos ejemplos de Uber y Airbnb, que efectivamente han demostrado a lo largo del tiempo que lo que empezó siendo economía colaborativa de solidaridad y colaboración, al final han derivado a un sistema que se convierte solo para algunos en una fórmula empresarial, pero al margen de la normativa y fiscalidad vigente. Y eso entiendo que no puede ser, sobre todo en un sector como el de la construcción, que lo que entiendo que tiene que hacer es ir cada vez más a profesionalizarse, a especializarse y a dar valor a una gente como vosotros que os estáis formando y que lo que tenemos que hacer es cada vez ser más eficientes y tener más conocimiento de lo que está pidiendo la sociedad, que a lo mejor sí es centrarse en temas de eficiencia energética, de habitabilidad, de mejorar, evidentemente, son unos conceptos diferentes, no es la construcción clásica de venir a hacer un edificio e irme, pero por supuesto creo que tiene que estar totalmente regulado y reglado. Entonces entendería la economía colaborativa para que funcione realmente con 3 patas, que es una ciudadanía concienciada, porque también es importante en el tema de la rehabilitación concienciar a la gente de la importancia que tiene la rehabilitación y de las mejoras que puede suponer para su vida posterior, de mejora de eficiencia energética, de los ahorros posteriores, y aparte de que esté concienciada de esa necesidad de rehabilitar, también que esté implicada en lo que estamos hablando hoy de participación, de decidir efectivamente qué es lo que quiere hacer con su comunidad, con su barrio y con su ciudad en general. Tenemos que tener y contar con empresas adaptadas, que en eso sí creo que tenemos una labor por hacer las empresas y creo que tenemos que evolucionar, competitivas, con procesos nuevos de innovación, especializadas y por supuesto abiertos a esa colaboración entre empresas, colaboración entre pymes, que nos haga ser un poco más fuertes y enriquecernos entre nosotros. Y también, por supuesto, creo que hay que contar, y sobre todo en un primer momento, la puesta de la rehabilitación, la puesta en marcha de estos procedimientos con una administración que apueste claramente por la rehabilitación, con medidas concretas. Y esas medidas concretas que tradicionalmente siempre hemos pensado que pueden ser los subsidios a fondo perdido, entendemos que no es la mejor fórmula, pero sí que hay otras, como pueden ser incentivos, beneficios fiscales, a lo mejor subsidios a préstamos, fondos de liquidez para las comunidades, que sí que pueden venir a dar ese impulso que a día de hoy necesitamos para la rehabilitación. También las empresas, y ya para terminar, decir que a lo mejor tenemos que adaptarnos en otras fórmulas de trabajo y también
que esas son esas fórmulas de adaptación, de colaborar con más profesionales. Ahora tenemos que ser un equipo y no somos una empresa individual, que le demos esas facilidades al ciudadano y sobre todo también a lo mejor tenemos que replantearlo la forma de cobro, que para nosotros es muy importante decir, oye, pues si estamos hablando de que podemos cobrar el pago íntegro por la comunidad de vecinos o por la cooperativa, pero a lo mejor tenemos que también buscar otras fórmulas que están ya adaptadas o se han puesto en marcha en algunos otros países, como podría ser el pago continuado como contraprestación de un contrato de gestión o conservación integral durante un periodo de tiempo, o imputar a la empresa los ahorros energéticos conseguidos tras una rehabilitación, que son medidas que ya están puestas, por ejemplo, es el modelo inglés, está funcionando así, o el modelo alemán, en el que además se involucra a las entidades financieras para que se concedan préstamos a bajo interés y luego para financiar los trabajos, y sea a las entidades financieras a las que se les devuelva esos préstamos vía el ahorro que las comunidades han podido conseguir. Entonces, todas esas adaptaciones, evidentemente, sí las tenemos que adaptar las empresas constructoras y, por supuesto, apostamos, y el sector de la construcción, como no puede ser de otra manera, y los empresarios están en esa línea de adaptarse y trabajar por una rehabilitación y renovación de los barrios en estas vías nuevas de trabajo. Muchas gracias, Violeta. De todas formas, vamos a tener tiempo de debatir algunos de los temas que ha tocado. Os pido brevedad, porque es que si no es que no empezamos con los temas. Ya has dicho todo, ya no hablo más. Broma. Bueno, nuestro siguiente ponente es Francisco Javier Porras, de Cencer. Bueno, es el fundador y presidente ejecutivo de esta cooperativa andaluza de consumidores y usuarios. Tú sí me habías dado una presentación. Sí, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por esta invitación a nuestra cooperativa de consumo. Para nosotros es muy importante que poder participar en este tipo de foros, sobre todo por poder dar a conocer una idea que surgió hace ya, justo en noviembre de 2011, fue cuando se creó nuestra cooperativa, ¿no? Y que, bueno, poco a poco está calando, pero sobre todo lo importante es que, y en un foro como este de técnicos, compañeros, ¿no?, pues lleguéis a conocer, diríamos, el potencial que puede tener una cooperativa en una rehabilitación como estamos hablando, o en general en la actividad nuestra, ¿no? Cencer es una cooperativa de consumidores. En este caso, pues está, diríamos, poniendo el punto de vista del consumidor en todo esto que estamos hablando desde un punto de vista técnico, ¿no? Nuestra cooperativa surgió gracias a la liberalización del mercado eléctrico. Somos una comercializadora de energía, igual que cualquier otra que os puede llegar a la mente, que conozcáis, y lo que nosotros hacemos es gestionar de una manera alternativa, diferente, la energía que consumen nuestros socios. Eso, desde el punto de vista que estamos hablando de lo que es una rehabilitación energética, pues es importante, porque si podemos integrar dentro del proyecto a la parte técnica que desarrolla el proyecto, la parte de empresa constructora, ¿no?, que pueda ejecutar ese proyecto de rehabilitación, y al usuario, en definitiva, que es el que va a disfrutar de esa rehabilitación, todo ello dentro del paraguas, en este caso, de una cooperativa como la nuestra, que es posible, todos los agentes integrantes pues intervienen y se benefician de un mismo proyecto. Si pasas a la siguiente, lo que nosotros diríamos, propugnamos dentro de nuestra actividad es una cadena de valor circular. Probablemente no veáis demasiado bien, pues son muy chiquitos. Se ve muy chiquitín. Tampoco he querido traer más diapositivas, ya ahora seguiremos hablando. La idea de la cooperativa es integrar todos los agentes dentro de la actividad. En el tema, concretamente, este es un proyecto de generación por biomasa que se está desarrollando en la cooperativa, en la que intervienen, son socios de la cooperativa, tanto los agricultores que producen la materia prima, la cooperativa que integra esos agricultores,
se va a desarrollar un proyecto de aprovechamiento de esa biomasa para generar energía que a su vez servirá para suministrar a nuestros socios consumidores tanto en biomasa como en electricidad, y todos estaremos integrados dentro del mismo proyecto. En un proyecto de rehabilitación, por final, la idea es la misma, integrar tanto a los usuarios finales como todos los agentes intervinientes dentro del mismo paraguas que pueda proporcionar la cooperativa. Además, una de las posibilidades muy importantes que tiene es precisamente lo que tú has comentado, de poder facilitar, porque al final todo esto son costes económicos que tienen que pagarse, ¿no? Entonces, dentro de nuestra cooperativa pueden intervenir como socios de la cooperativa tanto el socio consumidor, que en definitiva es el que se va a aprovechar de ese proyecto, los socios colaboradores, que serían los constructoras, técnicos, etcétera, que desarrollan la parte técnica, así como la parte financiera, todos pueden pertenecer a nuestra misma cooperativa, ¿no? Ahora ya seguiremos y estoy abierto evidentemente a todo lo que queráis preguntar al respecto. Vale, pues muchas gracias. Bueno, aquí a mi izquierda, compañero y amigo, Vicente Granado, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad Económica de aquí de Málaga, secretario general para la Ordenación del Territorio, ¿no?, hace ya unos cuantos de años, y urbanismo, bueno, y hasta hace menos de un año, secretario general para el turismo, con lo cual algo tendrá que decir sobre todo esto. Tú mismo. Bueno, gracias Germán, gracias Carlos. Cuando Carlos me contactó hace unos meses, antes de ser tan importante como es ahora, bueno, cuando contó el proyecto y sobre todo observar la parte económica, ya se están viendo aquí algunas historias, tanto de lo que estaba planteando Violeta como lo que es la economía colaborativa. Naturalmente, al bajar de escala en una ciudad, y los arquitectos lo sabéis, pues hay que repensarla de otra manera. Y empezando, sobre todo, en lo que es el policentrismo en las ciudades. Al final lo que se pretende, de que los barrios de una gran ciudad, o aunque sea pequeña, pero también un poco a donde lleva, es generar los servicios de la ciudad en función de la escala que tienen que tener. Cuando se habla de rehabilitación, y en mi época, que ya digo no hace tanto tiempo, fue 2004-2008, pero cuando todo el mundo estaba loco, y aquí en esta escuela se sabe muy bien, y éramos todos millonarios, y debates eran algunos absurdos, ahora se ven que eran absurdos, pero me temo que puedan volver a darse cuando se pase. Es muy importante precisamente esto, los temas de rehabilitación. Yo me acuerdo cuando se tomó con mucho interés entonces, y por eso digo a Violeta que estos debates también, y sobre todo en la práctica después, cuando retomó entonces el llevar los ascensores a zonas concretas de barrios marginales de Málaga, muy conocidos, que están a la salida de Málaga a la izquierda, y aquello era en principio fácil. Recibíamos cartas de gente que vivía en pisos muy altos llorando de emoción porque por fin podían bajar a su madre, que no la podían haber bajado en 5 años. Aquello fue después, no funcionó, pero tiene que funcionar, evidentemente. Y una forma de funcionamiento es el sentido ese de la entidad, de la cercanía, de la pertenencia, que está tan de moda hoy en día en España por otros debates políticos, pero eso ayuda también a la generación precisamente de estas pequeñas empresas, que empiecen como una economía colaborativa y después se transformen en empresas tradicionales, está bien, pero también lo otro, ya hay una tradición importante en el mundo de forma de cómo se puede uno buscar primero las habichuelas, y aquí ha habido 2 formas de hacerlo, lo hemos visto con el tema de, ahora es parte de abrir el debate ya, yo estoy intentando abrir el debate, con el tema de energía, y después con el tema del precisamente los profesionales que se unen en una cooperativa distinta, que empezó siendo cooperativas de consumo algunas y después cooperativas de producción. Entonces, lo importante es precisamente eso, lo que es la cercanía en la ciudad, y la cercanía en la ciudad lleva un poco la identidad de la ciudad. Y claro, también cuando se habla de lo común es un debate económico antiguo que llevó que es the tragedy of the commons, la tragedia de lo común, cuando la gente precisamente no se encontraba identificada con eso común. Incluso hay premios Nobel que debatieron esto. Y entonces es verdad que es distinto que lo público,
Pero eso no quiere decir que no es distinto de lo comunitario. Ahí es donde está un poco precisamente lo comunitario en el sentido más amplio de la palabra y sobre todo en el sentido de pertenencia y también de orgullo a pertenecer a un lugar. Y el orgullo a pertenecer a un lugar si lo estás cuidando. Claro, es cierto que las grandes viviendas públicas construidas hace unas décadas, si después, porque es muy caro mantenerlas, no hay una forma de que esté pensado qué haces después, una vez construidas, se genera un problema. Máxime cuando después, si la administración pública asume que esas viviendas, que son viviendas primeras sociales y sobre todo viviendas para esa demanda insolvente, como se llama en el mercado de la vivienda, hace que nadie las cuide. Y eso pasaba también en Inglaterra, y cuando Thatcher empezó a vender la vivienda pública, se compraba la vivienda pública, digamos, la que se podía volver a vender otra vez, no la vivienda que tenía unos costes muy altos de rehabilitación, y sino que le preguntan a los franceses y a los barrios digamos, no integrados. Entonces, todo está muy interrelacionado y por eso este proyecto es muy bonito, muy interesante y, sobre todo, que espero que tenga, bueno, la va a tener, seguro, cierta trascendencia, y es el debate que vamos a tener después, porque después la responsabilidad social corporativa de las empresas viene eso, que sea real, y lo de real tiene que ver con el entorno y lo que genera. El que las empresas sean viables a pequeña escala, después eventualmente esas empresas acaban teniendo un poquito más de dimensión y pueden enseñar a otros barrios cómo se generan. Eso es lo bonito de este proyecto. Enhorabuena por lo que habéis hecho, y el debate es muy interesante, que espero ya no hablar más para que sea posible. Venga, gracias. Gracias, Vicente. Bueno, nuestro siguiente ponente es Juan Márquez, director de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Consumidores y Usuarios, FEDECON. Bien, buenas tardes. Yo la verdad que, en primer lugar, quiero felicitarte por el proyecto porque me ha sorprendido. Me parece un proyecto bastante innovador, excesivamente teórico, también te lo he dicho, pero creo que seré de las personas que cuando salgan por esa puerta, de los que más tiempo dedique a trabajar para hacerlo realidad. Yo dirijo una asociación de cooperativas de consumidores. Las cooperativas de consumidores son una fórmula jurídica de hacer empresa, ni mejor ni peor que otras. Es una figura jurídica que la ley nos permite, a través de la cual la ley nos permite a los consumidores proveernos de bienes o servicios, en definitiva, empoderar sus necesidades. Me encanta ver una sala de la universidad llena de gente y de gente joven, porque entre otras cosas a lo largo de la mañana aquí se ha hablado mucho de urbanismo, de construcción, pero obviamos la razón de ser de todo ese urbanismo de la construcción, que es las personas. Construimos para personas, edificamos para personas, planificamos para personas. Pero por desgracia son las personas las que menos participan en esos procesos. Yo creo que a lo largo de la mañana se ha planteado un proyecto que puede canalizar ese deseo de facilitar la participación de las personas. De hecho, a través de la cooperativa de consumo yo animo a ello. La visión que la sociedad en general tiene, y voy a intentar ser muy escueto, la visión que vosotros tenéis de las cooperativas de consumidores, en el caso concreto aquí de la Escuela de Arquitectura, pues es lógico que esté muy vinculada a la cooperativa de viviendas, pero es que la cooperativa de consumidores tiene, según la ley, recoge tres tipos: la de crédito, la de vivienda, y creo recordar la de seguros, y después, bueno, pues la cooperativa de consumidores. Creo que tenemos que interpretar la ley e interpretar la cooperativa de manera amplia. La cooperativa de consumidores, como digo, es
una tipología de empresa singular que puede satisfacer esas necesidades de vivienda, que puede satisfacer, como en otros casos, otras necesidades. Con algún compañero a lo largo de la mañana he podido comprobar que satisfacen sus necesidades de alimento, en este caso de productos ecológicos, satisfacen necesidades culturales, y las hay cooperativas de consumidores culturales, las hay de mayores, que de hecho son cooperativas de vivienda que a través de las cuales los mayores autogestionan su convivencia en un entorno compartido y se proveen de servicios que, al fin y al cabo, habéis hecho referencia. Algunas en Málaga es puntera, además referencia no solo a nivel andaluz y nacional, sino internacional, con la Cooperativa de los Milagros, Puerto de la Luz, aquí al lado, Pizarra hay otra, y muchas que otras iniciativas a lo largo del territorio andaluz, como también Antequera, con un proyecto en el que estamos trabajando recientemente. Yo me gustaría, a lo largo de este tiempo, para no capitalizarlo, dar mi opinión, pero, entre otras cosas, yo he echado en falta, a lo largo de la mañana, la presencia, por decirlo de una manera, de quienes demandamos y de que somos los actores principales de la convivencia y de la habitabilidad, ¿no? No se puede hablar de vivienda sin hablar de las personas. Si quieres te paso esto. No, porque está mal. Bueno, por último, tenemos a... no se me oye. Tenemos a Juan Carlos Greciano, que es secretario general y ponente de la Comisión Técnica de ANER, que es la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. La palabra. ¿Qué hay? Buenas tardes y muchas gracias. Gracias por invitarnos y gracias también al proyecto Recoba, porque creo que va a sentar las bases de un nuevo modelo sobre el que hay que trabajar y sobre el que todos vamos a tener que trabajar para poderlo llevar adelante, y que seguramente cuando se ponga en marcha no será lo que está puesto por el papel, pero eso es sentar las bases. Sentar las bases de un modelo, en este caso de la cooperativa vecinal, vinculada o muy orientada a la rehabilitación, pero en este momento es un momento en el que no solo el modelo de cooperativa y rehabilitación, sino todo el modelo de rehabilitación, yo creo que es necesario replantearlo y ponerlo en marcha de una forma totalmente nueva. Yo aquí en una sola imagen había querido plasmaros cómo llevar esto, cómo pensamos desde la asociación, los que estamos trabajando en ello, que se puede llevar adelante en este cambio de modelo. Estamos hablando de un modelo nuevo basado en la economía circular, que es un concepto un poquito más amplio que la colaborativa y la cooperativa, y en la que se está hablando de pasar de esa economía lineal y de esa vieja ecuación de producir, usar, abandonar y tirar a un punto de vista diferente, en el que reducir el impacto de lo que hacemos, también reducir el consumo, y en eso tiene mucho que ver el diseño, reusar, que es la esencia de la rehabilitación, reusar en vez de ir a otro modelo, que es el de demoler y seguir haciendo obra nueva, y en el que tiene mucho que ver también, vinculado a los edificios, el mantenimiento. No puedo dejar de estar más de acuerdo en lo que ha dicho esta mañana Ricard de la corresponsabilidad. Esto no es posible sin la implicación de los usuarios en todo el proceso, ¿no? Y de esa corresponsabilidad en todo ello, implicándose en el proceso porque va a hacer falta. Venimos de un proceso y de un modelo existente en el que el propietario, al nivel que sea, de edificio o vivienda, buscaba un técnico que con criterios técnicos hacía un proyecto que se ejecutaba por una empresa de rehabilitación, en los casos de rehabilitación, en el que se hacía un certificado final de obra y ese era el fin de la película, se acababa ahí. Pues no es de lo que estamos hablando ahora. De lo que estamos hablando ahora es de una metodología en la que el enfoque tiene que ser a las necesidades de los propietarios,
con tanto los técnicos. Lo que tenemos que hacer es dar respuesta a esas necesidades, no poner en valor los conocimientos técnicos que tenemos o las máximas posibilidades técnicas que da la tecnología. Tiene que llevar una propuesta integradora, una visión completa en el que se vea, pueda ver todo el proceso y todas esas necesidades desde el principio y no en cada una de las fases en las que se ejecuta. Y como os decía antes, ahí no acaba la película. En este nuevo proceso no va a haber entrega, se va a tener que vincular, y las empresas nos vamos a tener que vincular, y también los técnicos, al rendimiento de ese edificio, al mantenimiento de ese edificio y a ese proceso circular en el que no acaba nunca, porque vuelve a empezar el proceso, ese proceso de mejora o ese proceso de enriquecimiento. Es un modelo en el que cambia, y ahí en la imagen lo podéis ver, otros temas tan importantes como son los temas de financiación. Los modelos de financiación que había en rehabilitación hasta ahora era pues que un propietario, o con autofinanciación, o con el pago aplazado que le proporcionaba a la empresa que hacía esas actuaciones, o con un crédito al consumo sin una entidad bancaria, o en algunas ocasiones, en algunos casos específicos y en barrios sobre todo, ya se ha hablado mucho, con un apoyo y con una subvención de la administración pública, pero estamos hablando de un proceso en el que la financiación tiene que ir por otras líneas. Ya hay productos bancarios, va a haber que monitorizar, y estamos ya haciéndolo, los ahorros, por un modelo que nosotros llamamos ESRE, de Empresa de Servicios de Rehabilitación Energética, o similar, o por otros modelos más simplificados, y en función del tamaño del proyecto también podrán ser modelos más complejos, en el que ya se ha hablado también, y no quiero incidir, pero en el que hay que meter dentro del factor de la financiación otras variables, como es los nuevos aprovechamientos, los nuevos usos, los cambios de usos, la intensificación. Alguien ha hablado esta mañana de las emisiones. Es una pena porque la venta de emisiones ahora, en España no hemos llegado a poner en marcha un mercado, y el precio de las emisiones ahora mismo está muy barato, por lo tanto hay poco vamos a poder rascar, pero también hay que introducirlo dentro de la ecuación. Y en el que vamos a hacer actuaciones muy diferentes. Si ven ahí, os he puesto una pequeña imagen. Antes lo que se hacía en rehabilitación era pues, recuperar, o como mucho reparar, o cambiar el color, y tenemos que ir a otro tipo de actuaciones en el que se hagan otras cosas, se mejore la imagen, se mejore el confort, se mejore la eficiencia, se mejore el valor, se mejoren las prestaciones, la tipología, el uso. Cada uno de los propietarios tendrá un interés por cada uno de estos vectores, y hay que ponerlos todos en marcha para poder llevar a cabo estas actuaciones. En resumen, porque luego vamos a hablar de más cosas, yo creo que estamos ante un escenario en el que es más complejo de lo que estábamos acostumbrados a hacer hasta ahora, y en el que se necesita más gestión. Es la pata principal de la rehabilitación, todo lo que lleva en diferencia con otros modelos de construcción de gestión, y solo tenemos que ponernos manos a la obra para afrontarlo. Si lo que queremos hacer, que es lo que necesitamos sin ninguna duda, es mejorar en el tan mal estado que tenemos el parque de viviendas. Entonces, por este nuevo modelo, cada uno cogiéndolo en la parte que le corresponde, creo que es donde tenemos que trabajar todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La media hora que nos queda, vamos a tratar de abordar, pido brevedad las intervenciones, dos temas, básicamente, retomando un poco las palabras de José Carlos, de este nuevo modelo, de este nuevo contexto en el que nos movemos. Nuevo contexto económico complicado, nuevas relaciones, esto que habla Bauman, ¿no?, de la sociedad líquida, de las nuevas estructuras no sociales en las que vivimos, en las que todo es más cambiante, todo es más dinámico. Irrumpe o disrumpe, ¿no?, como se está hablando como fenómeno disruptivo, el tema de la economía colaborativa, y es el primer tema que os quiero lanzar para que lo coja quien quiera. No voy a dar turno de palabra. ¿Cómo pensáis que un poco que este fenómeno de la economía colaborativa puede afectar, por un lado, tanto a los modelos clásicos de cooperativismo, ya sea de consumo o sea de producción en el sentido que sea, o al sector de la construcción, concretamente en el ámbito de la rehabilitación y de la reforma? Cada uno lo cojáis por donde queráis.
os cedo la palabra a quien se atreva. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, voy a ser muy breve para que sea lo más dinámica la charla. Bien, en cuanto al tema cooperativo, bien, tenemos un instrumento importante en Andalucía, la nueva ley de cooperativas. No es nueva porque es de finales de 2011, pero sí lo es el reglamento que la desarrolla, que es de finales del año pasado. Tenemos unos instrumentos como son las cooperativas de servicios públicos, como son las cooperativas de impulso empresarial, que bajo la forma de una cooperativa de trabajo de tipo paraguas es capaz pues de dar respuesta a colectivos de trabajadores que tienen pues generalmente poco asegurado la continuidad en el trabajo. Entonces es un tipo de cooperativa que puede dar los servicios y puede dar la cobertura legal que esos trabajadores dentro del sector pues requieren. Las cooperativas mixtas, que son fundamentales para los proyectos de cohousing, ya sean para, como ha comentado el compañero, para personas mayores, para jóvenes. Las cooperativas mixtas suponen una mezcla de cooperativas de consumo y de cooperativas de trabajo. Las cooperativas, otra tipología que aparece en la nueva ley, son las cooperativas de servicios públicos. Establece que son cooperativas que al 50% van a estar formadas por la administración pública y el otro 50% es privada y están en manos de socios trabajadores, generalmente de la zona o del lugar en el que la cooperativa va a poner en marcha la prestación de esos servicios públicos que la sociedad demanda. Son cooperativas que van a estar arraigadas en el terreno y son cooperativas que también van a dar respuesta pues, a las necesidades que los jóvenes tienen de trabajo. Por supuesto, las cooperativas de trabajo, en el sentido un poco más, pues no sé, tradicional del término, podemos hablar de las cooperativas de profesionales, las cooperativas de arquitectos, de ingenieros, pero las cooperativas multidisciplinares, en las cuales vamos a necesitar de especialistas que van a convertirse en gestores energéticos, gestores de puesta en valor y de puesta en el mercado de esa cantidad enorme de vivienda infrautilizada o de vivienda vacía que hay en manos pues, de la entidad financiera, de la agencia pública de suelo, de manos privadas, y es una tipología que está bueno, pues, especialmente recogida en el eje 3 del Plan de Construcción Sostenible que la Junta de Andalucía ha publicado recientemente y que ha sido fruto pues, del trabajo de los principales agentes sociales de Andalucía, incluyendo las universidades y las escuelas profesionales y los colegios. Un poco más quería comentar. Muchas gracias. Me gustaría llamar la atención sobre todo aspectos, sobre todo por los alumnos que podéis estar aquí, que a lo mejor no. Cuando hablamos de economía colaborativa, estamos haciendo referencia a una nueva forma de relación económica que, por sintetizar dos apuntes básicos, priorizan el uso a la posesión del bien. Es decir, yo quiero usar un coche, me da igual que sea mío o no. Y pone en contacto y en cooperación a un montón de gente, gracias a Internet, a las nuevas tecnologías, que no se conocen, sin necesidad de conformarse en cooperativas. Y creo que eso tiene unas implicaciones muy claras y evidentes tanto para la empresa como para las cooperativas. Sí, bueno, voy en la misma línea que ha comentado Germán. Cuando hablamos de economía colaborativa, es verdad que nos viene la primera imagen, ese Uber, Airbnb o cualquiera. Obviamente no se trata de crear ni una wiki, que también es una especie de economía colaborativa, o una Airbnb. Se trata de lo que acaba de comentar Germán. Es como diferentes actores de una comunidad, a través de modelos de negocio absolutamente diferentes o innovadores, son capaces de satisfacer necesidades al mismo tiempo que crean valor. Claro, eso se puede circunscribir solo a los vecinos del barrio o también al resto de actores, como puede ser el empresariado local, comercio local sobre todo, pero también el empresariado que viene de fuera a rehabilitar o que viene a hacer otro tipo de actividad. ¿Por qué no pueden colaborar conjuntos ambos tejidos empresariales, el que está dentro y el que está fuera? ¿Por qué los vecinos no se alían y se organizan para reducir el parque móvil con la ayuda de una empresa externa? Hablamos de ese tipo de economía colaborativa que no tiene por qué suponer una amenaza para lo que es el modelo de negocio tradicional de cualquier empresa, sino todo lo contrario, un poco siguiendo lo que decía Violeta, sino se trata de cooperar. Pero se trata, es que creo que este proyecto tiene una fortaleza importante que es, insisto, en el empoderamiento ciudadano. Va a ser el ciudadano el que va a decidir cómo quiere hacer estas cosas y cómo quiere colaborar. Cómo quiere colaborar con las empresas
y con qué empresas. Y perdonadme el matiz que no se ha hablado mucho esta mañana, que es, Recoban, la cooperativa no va a trabajar con cualquier empresa, solo con aquellas que cumplan unos requisitos previos de responsabilidad social. ¿Vale? O sea, es lo que propone el proyecto. Luego, la realidad a lo mejor va por otro camino, pero no se trata de dónde va a primar el precio a la hora de licitar o a la hora de hacer un proyecto, sino aquellas empresas que previamente cumplan unos requisitos, hay sistema de evaluación, pero también aquellas que hagan una mejor propuesta de integración en la comunidad. No se trata de llegar, prestar e irme, sino se trata de cómo me integro en la comunidad, más allá de un contrato de prestación de servicio de 20 años, sino cómo me integro realmente en la comunidad. Sí, yo comparto la reflexión que ha hecho. Es más, nosotros apostamos no solo por la cooperativa de vivienda como tal en régimen de propiedad, sino todo lo contrario. Apostamos por un modelo de cooperativa de uso y disfrute en el que de manera colectiva se puedan gestionar todos los servicios y con ello facilitar el acceso a la vivienda. Hemos hablado a lo largo de la mañana, habéis comentado que siguen existiendo necesidad de vivienda y esa podría ser una alternativa. Pero centrándonos en el tema en concreto, todos, y a veces de manera despreciativa, nos vamos al Uber, a la controversia para un poco denostar este tipo de economía. De entrada, en una sociedad en crisis en la que es difícil acceder a determinados productos, a veces hasta básicos, como puede ser la energía, pues no podemos tomarnos a la ligera eso. Fijaros, hace poco nosotros celebramos un encuentro en Jerez, donde invitamos a la gente de Uishare. Uishare fueron los creadores un poco de este movimiento a nivel internacional. Y el chico pues decía, hizo una pregunta, arrancó y a mí me sorprendió y me hizo reflexionar. Creo que os voy a también hacer reflexionar, me voy a copiarlo. ¿Sabéis qué tiempo, cuánto empleamos un taladro a lo largo del año? 16 minutos. Y en casa, algunos tenemos no uno. Tenemos el de cable antiguo y uno o dos más para atornillar algo que alguna vez en el tiempo libre, el que lo tiene y le gusta, pues le dedica un poco de tiempo. ¿Os imagináis? Yo vivo en un bloque, además ahora soy el presidente de la comunidad, por cierto, e intentamos racionalizar determinados costes. Pues ¿no sería más lógico y más razonable tener un taladro para toda la comunidad? Pero eso no es rentable económicamente. Para una economía de mercado en la que lo que impera es la venta, la venta, la venta. Yo creo que, que este modelo económico tiene muchas posibilidades y en el sector en particular, en el sector de la vivienda y en especial en el de la rehabilitación, tiene mucho que decir. Hay cantidad de unidades habitacionales, como lo llaméis, yo disculparme por la terminología, no soy arquitecto ni deseo serlo, ni voy a serlo ya con la edad que tengo. Pero es verdad que si analizáis y visualizáis cualquier ciudad, y siempre tendemos a irnos a los barrios marginales, no sé por qué, como si los barrios marginales lo hubiéramos creado, nosotros lo hemos creado. Bueno, no me quiero, porque yo soy de los que me voy bastante, pero si os dais un paseo por cualquier zona del centro de cualquier ciudad, cada día hay más vivienda vacía. Vacía lo que supone el no uso de esa vivienda. Un deterioro y además, pues, bueno, el cobijo para cualquier desalmado, para cualquier, en este caso el que no tenga vivienda y lo aproveche, pues mira, me parece magnífico. Pero también es cierto que hay cantidad de propietarios que disponen de vivienda, de edificios y que no tienen recursos. Mediante la economía colaborativa es posible afrontar la rehabilitación de esos espacios en desuso, ociosos, y ponerlos en valor. Uno, rehabilitándolo, y dos, a la puesta en valor, alquilando ese excedente de habitaciones o de espacios, digamos, que no se estén utilizando. Y que estoy convencido que puede ser una fuente de financiación y un estímulo para facilitar, para que los emprendedores pues vean en la rehabilitación que hay una oportunidad de negocio, pero
que entiendo, y yo desde la óptica de un sector que es cooperativo, pues apuesto por otros modelos de empresas como el cooperativo, para que el beneficio siempre repercuta en los administrados, en este caso en los propios socios de las cooperativas, no en las personas. Pero esa puede ser una oportunidad. Yo creo que ahí hay mucho que analizar y mucho que decir. Yo solo, si me permitís, puntualizar, porque no sé si se me ha entendido mal cuando he hablado de la economía colaborativa, como hablando de que hay que ver exactamente qué estamos entendiendo o cómo evoluciona la economía colaborativa. Y cuando hablaba de Uber y Airbnb, lo único que estaba diciendo es que lo que no podemos hacer es que esa economía colaborativa se convierta, por algunos, en un negocio al margen de la normativa y la legalidad que los demás tenemos que cumplir, ya sean cooperativas, empresas, etcétera. Entonces, que no podemos enmarcar ni encubrir que algunos lo están utilizando como un negocio al margen de. Entonces, en eso es lo que creo que tenemos que, y no estamos en contra, por supuesto que no, y lo que estamos apostando es por esa colaboración entre profesionales, entre la ciudadanía, colaboración de la ciudadanía como modelo de ciudad, de diseño de ciudad, pero siempre con unas bases, sobre todo en un sector como el de la construcción, porque a lo mejor estamos hablando de otros sectores, podría caber alguna duda, pero un sector de la construcción que entendemos que tiene que ser especialmente profesional, cuidado, y en el que, por ejemplo, un tema como la prevención de riesgos laborales, pues tiene una especial incidencia, que hay que decir a los vecinos, pues a lo mejor que si son una cooperativa, pues tienen a lo mejor ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades que asume o que está asumiendo una empresa y que a lo mejor los costes por eso son un poquito mayores. Es decir, oye, si un trabajador en un momento dado en una rehabilitación tiene un accidente, la responsabilidad recae sobre cada uno de los cooperativistas. Es decir, si yo tengo una promotora y una constructora que está al frente, la responsabilidad es de ellos, si es y no es propia. Entonces, creo que el sector de la construcción hay que tratarlo de una forma, vuelvo a insistir, de una forma profesional, y en ese camino en el que tenemos que centrarnos todos en colaborar y participar activamente, pero eso pues, ya puede ser por cooperativas, con empresas, pero siempre desde un punto de vista un poquito más amplio que el prestarnos servicios individuales, de trabajo individual. Y luego tú... no, además es que también como sí, soy profesor de esta universidad y tengo clase dentro de un rato, entonces espero estar hasta el final si puedo. Vamos a ver, es que esto nos cambia también un poco la perspectiva, no estando en contra de lo que acabas de decir. Evidentemente toda actividad económica tiene que ser viable, y entonces viable y cómo se calculan los costes de las cosas. Y cómo se evalúa, si hay que evaluarlo, el voluntarismo, porque muchas veces muchas cosas solo por el voluntarismo. Pero eso, aquí en España es que estamos, aparte que el movimiento cooperativista es antiguo, en España también, claro, se habla de otros países. Por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca en el tema de vivienda, en el tema cooperativista, tiene más de 150 años. Es parte de cómo está funcionando la forma de construir. Cuando surge en Dinamarca un fenómeno, surgió hace muchísimos años como Cristania, que fueron una ocupación de un centro importante, el centro importante de Copenhague, y a través de, bueno, fueron unas cooperativas que se crearon allí, pero eso les podían acusar de que eran medio anarquistas, lo que sea, claro, en grandes espacios militares que se ocuparon, pero después eso generó otra forma de ver también las cosas. Lo que decías del guarrito, como se llama aquí en Málaga, en esas nuevas formas de rehabilitar no solamente las zonas pobres o marginales, sino las nuevas formas de la gente, que además la gente de Cristania eran profesionales, la mayoría, pues se generaron en el resto de Copenhague viviendas colectivas donde bueno, aparte que tienen su sauna colectiva, también tenían sus lavadoras colectivas, casi toda colectiva en la vivienda, y eran viviendas individuales, cada uno con su propiedad, pero con servicios comunes dentro de la vivienda, y así en pequeños grupos de viviendas. O sea que eso está, entre comillas, inventado por otros países, y los temas, claro, lo que pasa es que aquí tenemos menos tradición.
Y lo mismo pasa en Holanda, o lo mismo pasa en Inglaterra, donde yo viví allí 6 años, y las Housing Association era una historia también antigua de proveer viviendas para gente de todo tipo de recursos, que después, cuando hacía falta vivienda pública, el propio Estado les pedía dejarme algunas de esas que tenéis libres. O sea, el tema de la vivienda en España es que hemos estado siempre excesivamente encorsetados. Entonces, esto es una forma de ver la economía de otra manera, pero evidentemente tiene que ser viable. Y no puede ser, pero también hay que saber cómo se calculan los costes. Porque la forma que se calculan los costes de las cosas tradicionalmente no puede ser que no sea la forma de calcularlo aquí, porque también lo que volvía antes a sentir, como sentía la gente de Copenhague, es también el orgullo de pertenecer a un barrio determinado que tú estabas diseñando. Entonces lo dijo ahí porque es otro... Una cuestión a lo que tú has dicho. Pienso que no solo hay que valorarlo desde la óptica económica, sino desde la social, desde la medioambiental, porque eso cohesiona y eso genera ciudadanía, esa ciudadanía, convivencia y contacto. Y eso al final genera también, refuerza el sentido de pertenencia a un entorno que al final acabaremos valorando y respetando. También se puede valorar, ¿eh? Pero siendo real todo eso, yo estoy con Vicente que al final los proyectos tienen que ser viables. A pesar de que creen cohesión social, colaboración, siempre pero tienen que ser viables económicamente también, para todos los intervinientes. Económica, social, medioambientalmente. Claro, sí. Un momento. El micro lo tengo yo ahora. Se acumula. Un momento. Ya nos vamos de madre. Tiene la palabra él, y ahora después le doy la palabra a Ricardo. Violeta, yo creo que estamos de acuerdo, o sea, si no son viables no se van a hacer, y eso es lo que nos ha estado pasando mucho tiempo, de proyectos que se ponían encima de la mesa, que eran viables dependiendo quién lo hacía. Ahí hay una cosa que también se ha tocado antes, en el que yo quería poner una cosa, y es el tema de la política de impulsión de las administraciones. Si áreas degradadas tiene que ser el objetivo o no. Mi punto de vista, y hay otros, y se está viendo que hay otros, es que la rehabilitación en este momento ya no la podemos pagar a quien no se la podía pagar. Creo que es el momento de que las administraciones pongan el impulso en incentivar esa rehabilitación y se genere todo un proceso cíclico. Yo creo, de todas formas, volviendo a lo de la economía colaborativa, que tiene muchas posibilidades, y le diría a Juan que no solo lo del taladro compartido dentro de la comunidad, sino que haya un señor que maneja el taladro, que seguramente que lo va a saber hacer mejor que lo de la mayoría de los que nos creemos que es algo divertido y al final acabas odiándolo, o hay alguien que esté dando detrás un servicio, ese servicio de colgar ese cuadro, ¿no? Bueno, Ricardo, y después Ricardo y... Vale, bueno, yo casi por alusiones, porque porque me siento un poco aludido con todo lo que aquí estamos comentando como consumidor, ¿no? Hemos visto de que la normativa, y la andaluza particularmente, nos proporciona diferentes tipos de estructuras colaborativas, no hay una única, casi cada uno de nosotros podemos, usando las herramientas que tenemos normativas, podemos usar una u otra, las que casi más nos guste. Pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de colaboración. Y eso que tú dices, efectivamente, bueno, y aquí se ha comentado ya en la mesa, estamos acostumbrados a una estructura lineal de servicios. Yo soy un cliente que compro a una empresa un servicio determinado o un producto determinado que a su vez se lo ha comprado a otro, etcétera, de una manera lineal. Lo que aquí yo pienso que se está planteando, y el proyecto Recopa lo recoge, es lo que aquí estamos diciendo, es que todos participemos y evidentemente cada uno dentro de su responsabilidad. La empresa constructora tendrá la suya. Y yo soy arquitecto técnico y sé lo que es el tema de seguridad y higiene en el trabajo. Quiere decir que, bueno, cada uno tendremos nuestras responsabilidades, pero todos participando de un proyecto conjunto y común, ¿no? Y sobre todo porque los beneficios que ese proyecto genera van a ser para todos. No va a ser que uno gane más que otro en proporción, sino en proporción de lo que cada uno aportemos al proyecto en sí, ¿no? Y
por otro lado, esta colaboración no es excluyente a ningún tipo de forma societaria. De hecho, en una cooperativa de consumo como la nuestra, nosotros hoy por hoy tenemos socios, consumidores de todo tipo, personas físicas, jurídicas, entes públicos, entidades sin ánimo de lucro, o sea, todas las formas jurídicas que existen, ¿no? Como socios consumidores, pero como socios colaboradores también, porque de una cooperativa de consumo tú puedes participar en diferentes formas, que no son incompatibles unas con otras. Tú puedes ser socio consumidor de nuestra cooperativa en cuanto al consumo de tu energía, pero al mismo tiempo puedes estar colaborando porque seas un técnico que estés desarrollando una actividad de auditoría energética hacia otro socio que lo está demandando, ¿no? O un ente público que está ofreciendo un servicio hacia esos ciudadanos, ¿no? O incluso financieramente. El nuevo reglamento de cooperativa andaluza establece que también se puede ser una persona inversora aportando capital a la empresa cooperativa. Es decir, que se puede participar de muchas formas, ¿no? Y todo eso al final enriquece el proyecto común, que es lo que queremos hacer, ¿no? Con qué queremos conseguir rehabilitar esas viviendas, que ese proyecto sea viable y sostenible en el tiempo, ¿no? Al final el paradigma se cambia, ¿no? Tenemos que hacer algo que perdure. Y todos deberemos seguir participando de ese proyecto, el consumidor como consumidor, el técnico como técnico, el contratista como contratista, cada uno aportando lo que conocemos y lo que mejor hacemos a ese proyecto común, ¿no? Sí, yo dos comentarios, ¿no? El primer comentario es respecto del ejemplo de la pistola... El guarrito. ¿Perdón? El taladro, perdón. Me sale más barata comprarla que contratar a un trabajador que me venga a hacer el agujero. Lo digo también para evaluar situaciones distintas, en el comentario. No, en cualquier caso, no, me ha empezado a gustar ahora que empecéis a hablar mal de las cooperativas. O sea, tenía una sensación de estar en un acto de ensalzamiento de las cooperativas. Lo digo esto porque hemos tenido muy malas experiencias también. Los que somos un poco mayores, los que hemos sido un poco mayores, recordamos la cooperativa de viviendas de UGT, con todo el lío de Soto, que fue una pésima experiencia. Y por otro lado, no es culpa mía, ni me muevo, No, y también por otro lado, las noticias que a menudo salen... No. Y por otro lado, yo digo que respecto a las cooperativas tenemos dos ejemplos que a mí me han parecido que siempre uno recuerda. Uno es el intento de cooperativa de un sindicato para convertirse en un sindicato más alemán, más de servicios, y eso era un gran fracaso. Las viviendas de la cooperativa de UGT, el director general. Y también, por otro lado, la otra gran cooperativa española. Parece que cuando van saliendo de la fecha siempre son un tanto preocupantes. Mondragón. Por tanto, para hablar de dos referencias que supongo que deberían servirnos para lo que estamos hablando. Yo sé, es que me voy a llamar, después de esto me voy, ya no hablo más. A ver, empezando por la segunda, bueno, Mondragón tiene cerca de 300.000 trabajadores y cooperativistas. Claro, el caso de Fagor fue un poco desastre, pero es una experiencia en su mayor parte de éxito. Pero claro, que el origen era un origen que solo se podía hacer en el País Vasco. Yo me acuerdo, estando viviendo en Inglaterra, que precisamente los sindicatos de Escocia y Gales me preguntaron si podía, ya que era español, que si podía, claro, llamar a la gente moderna que los contase, porque ellos querían hacer una cosa parecida, porque tienen un banco que es el Coop, había un banco de cooperativa de los sindicatos ingleses. Hombre, yo les dije que aquello estaba muy relacionado con la historia industrial del País Vasco, cuando empezaron precisamente las cocinas Fagor de gas, en la época de la autarquía, y después que tenía un componente nacionalista muy importante y de orgullo nacional, de sacar aquello como fuese. Y naturalmente dentro de las cooperativas Mondragón, como tú sabes, hay ejemplos de éxito, como son parte de sus historias con los robots últimamente y algunas cosas. La universidad laboral,
o la Cutsa, que aquí, bueno, en Andalucía se nos llevaron la caja la caja de Córdoba, pero eso es culpa de los de Córdoba, lo que hicieron fatal. Pero también, pero la cooperativa Mondragón no es, bueno, y aquí hay más gente de cooperativas, no es trasladable su análisis, yo creo, porque es un gran montaje histórico que ahora sería difícil de repetir, yo creo, de eso, ¿no? El caso de la gestión de la cooperativa de viviendas de la UGT, bueno, eso, claro, los jóvenes no lo saben, pero eso sí que fue un auténtico desastre, por mala gestión y por excesivo clientelismo, por otro lado, y por muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, hay ejemplos de cooperativas de viviendas en el extranjero muy exitosas. En Inglaterra, toda la historia que está detrás de los Housing Association, que además hacen barrio. Pero bueno, yo me callo ya y dentro de un Bueno, por alusiones me gustaría tomar la palabra. Bien, en el mundo cooperativo estamos habituados a que 100 ejemplos de éxito no tienen trascendencia y 2 ejemplos de no éxito o cuando no, pues de fraudulento movimiento cooperativo como el que cita de la UGT, pues sí tenga una trascendencia. Claro, eso hace que generalmente cuando hay una sociedad anónima que entra en quiebra o que flagrantemente es capaz de poner en la calle a miles de trabajadores, nunca nos planteamos el modelo. No decimos ¿qué problema tiene el modelo de sociedad anónima que ha sido capaz de generar un fraude masivo que ha puesto en la calle a 10.000 trabajadores? Sin embargo, cuando una cooperativa tiene un problema, sí nos planteamos el modelo. Hay que ver, es que el modelo cooperativo, porque no sirve, porque no es el correcto, ¿vale? Eso quiero que dejarlo muy claro, porque en el mundo cooperativo llevamos 20 años oyendo esa tesis que acabamos de escuchar. Bien, en España y generalmente en Andalucía, las cooperativas han tenido un índice de fracaso en los últimos años inferior a las empresas mercantiles. Hemos resistido mejor a la crisis, no porque hayamos sufrido la crisis menos, la crisis la hemos sufrido exactamente igual. Lo que pasa es que la cooperativa tiene un valor que es el trabajador, la persona, que es la que se autoemplea y es capaz de resistir como si fuera una familia. La madre de una familia que o me comen los 5 o no me come ninguno. ¿Entendido? Entonces, un poco quiero, desde mi punto de vista, ser bastante claro en este aspecto. Sí, yo evidentemente comparto la opinión de mi compañero Juan Antonio, pero al hilo de la referencia en concreto a las de vivienda, porque a mí se me viene a la mente mucha gente, ¿no? Aquí entre alumnos recuerdo el fallido intento de una academia, ¿no? Que por ahí cerró, que tenía un no me recuerdo, opening o no sé qué, y no pasa nada, y una de viajes, y bueno, y un tal señor Martín no sé qué, que tiene una de las constructoras más potentes de este país, el que más ha construido, y por ahí hay barrios, ciudades incluso prácticamente deshabitadas. ¿Y quién ha pagado eso? Pues la crisis, y no tiene cara. Por eso las cooperativas son sociedades de personas, y ese es el hecho diferencial entre una sociedad de capital y una sociedad de personas. Es cierto, y comparto parte de la reflexión. Nosotros, además os invito en la web de la Federación de Cooperativas de Consumo, de FEDECON, podéis bajar además es un pequeño documento de 40 páginas, muy sencillo de leer, muy simple, pero que recoge una reflexión que abordamos hace un tiempo. Y que abordamos hace un tiempo porque desde la Federación de Cooperativas no queríamos solo impulsar cooperativas de vivienda para satisfacer una necesidad habitacional, sino porque entendíamos que tenía que ir más allá para que perdure en el tiempo, que teníamos que impulsar conceptos de convivencia, conceptos de ciudadanía, valores que parecen trasnochados, pero que son fundamentales y necesarios y que hacen convivencia, y que de esa convivencia hacen que eso perdure. Sentido de pertenencia. Y creo que cuando me venía a la mente en tu intervención la cooperativa Vitra, quiero recordar a la que tú te refieres, que de hecho sigue construyendo. Creo que el gran error de esas cooperativas es que no contaban con la base. O sea, al final se convirtieron en meros promotores
no sé si ellos construían directamente o su gente, constructores de viviendas en plan cooperativo, sin importar otra cosa, satisfacer una necesidad habitacional de unos colectivos, de gente trabajadora, de su gente. No solo fracasaron con ese tipo de cooperativas, intentaron crear un modelo residencial destinado a los trabajadores de turismo y ocio, que también fue un fracaso en muchísimos sitios. En Huelva, por cierto, hay en un pueblecito muy conocido de allí, de la cuenca minera, que se llama Calañas, por un fandango, no sé si a alguno le suena esa historia, donde, bueno, invirtieron un dineral y allí están los restos de lo que fue un proyecto de turismo y ocio para trabajadores que no concluyó. Y creo que el gran error fue en que venía diseñado desde arriba, no se contaba con la gente. Si se hubiera contado con la gente y cuando pretendemos dar respuesta, satisfacer esa necesidad habitacional, contamos con la gente, ese proyecto sale adelante. Es difícil, a veces te encuentras con algún que otro, por decir de una manera, delincuente, que, bueno, pues te engaña, eso es inevitable y a veces, bueno, pues los ciudadanos no somos ni arquitectos en su mayoría, ni somos obreros de la construcción y, bueno, y cometemos errores y nos equivocamos, pero trascienden, como decía el compañero, el de las cooperativas. Y me gustaría concluir con una frase. La cooperativa, he dicho, es una fórmula jurídica singular, diferente, ni mejor ni peor que la del resto. Es decir, nosotros no competimos con nadie, ni tenemos necesidad, somos empresas singulares en lo que para nosotros la persona es el principal valor, satisfacer sus necesidades. Y creo que para el futuro de la economía de este país y en particular de un sector en crisis y que no levanta cabeza a pesar de lo que digan, pues yo creo que hay un hecho muy obvio como son las grúas. No se construye muy poco, lo que se hace o es en régimen cooperativo o algo público, poco más. Pero es cierto que la construcción es un pilar fundamental de la economía de cualquier territorio, de cualquier país. Y hemos pasado del abuso, de los excesos, a la inanición o prácticamente a la inactividad en ese sentido. Y creo que tampoco es lógico. La gente del sur somos muy de arriba y de abajo, no de términos medios. En ese sentido yo creo que todos podíamos cooperar porque la rehabilitación tiene un potencial increíble y porque tenemos cabida perfectamente en las cooperativas de consumidores, tenemos cabida en las cooperativas de trabajo, tenemos cabida en las empresas mercantiles que se dediquen a ello y los autónomos que se dedican a ello. Creo que en la rehabilitación hay un potencial increíble. Hay que deconstruir, hay que rehabilitar, hay que reutilizar. Hay experiencias increíbles. Os animo, hay una web que se llama UP Social, donde podéis ver proyectos increíbles a lo largo del mundo, donde de la deconstrucción están generando actividad y creando empleo. Y yo no quiero dejar pasar la ocasión para decirle a todos vosotros que deconstruáis, con perdón, un término nuevo. Os invito y os animo a deconstruir, a derruir conceptos tradicionales. La vivienda del siglo XXI no puede ser ni puede existir sin pensar, sin hacer como eje central de su actuación a las personas. Bueno, concluimos ya con la... contigo un minuto te doy. Nada, yo una frasecita, porque por desgracia yo estaba... los cooperativistas con la ilusión de tener una vivienda y en otros casos por el desconocimiento, una gente que se une pensando que quiere tener una vivienda a unos costes muy bajos, pero con un desconocimiento total o en parte de una obligación, de una legislación, un mal estudio de costes, de viabilidad de las operaciones que luego ha derivado en que tengan que hacer emisiones posteriores, aportaciones económicas posteriores y al final ha sido un fracaso, una desilusión total para esta gente que se ha tenido con toda la voluntad. Pero sin entrar en más polémicas sobre el tema de cooperativas, en el momento yo solo con
se oye. No se oye nada. No puedo compartir, pero para hacer constructores en este país lo único que necesitaba era tener un coche, decir que ibas a promover y si te daban dinero, pues estupendo. Por desgracia, Y eso no era cooperativista, por ¿sabes? desgracia, te digo que El territorio plagado la de legislación edificios y de esqueletos por construir. La legislación que tiene el sector de la construcción, tanto para las empresas promotoras y constructoras, yo creo que es una de las más amplias de todos los sectores económicos que existen en la sociedad. Solo quería poner sobre la mesa también otro modelo que a lo mejor se puede plantear en el tema de la rehabilitación y que está previsto ya en la normativa y en la legislación, que es la figura del agente rehabilitador, que no se ha hablado, pero bueno, que el promotor puede ser también un agente rehabilitador, que serían una fórmula un poquito más compleja, que hay que tratar complejas desde el punto de vista urbanístico, a lo mejor de modificación de aprovechamiento, etcétera, etcétera, pero bueno, que también se puede plantear como una posibilidad. Violeta. Me obliga aquí el jefe. Solo 30 segundos, sí. 3 segundos, venga, y 30. estos 3 segundos por ahí ya está, acabamos. Carlos, que vino aquí la gente se me queda. Bueno, no nos da tiempo a entrar mucho. Antes estaba de acuerdo contigo, Violeta, ahora no. Muy a pesar nuestro, el modelo de agente rehabilitador que ha estado puesto sobre encima de la mesa y tampoco se ha llegado a poner en marcha, la nueva ley, aunque con muchos cuando la leíamos pensábamos que estaba ahí, los servicios jurídicos del Ministerio de Fomento dicen que no, y donde se están redesarrollando leyes del suelo dicen que ese modelo no cabe, a pesar de que podía ser otra herramienta más para hacerlo. Juan, es verdad, o sea, antes, no, para ser promotor, pero también para ser constructor y rehabilitador, no hace falta en este país, no antes, ahora, nada. Solamente no hace falta nada, ninguna especificación ni ninguna, a pesar de que hay que cumplir muchas normativas y mucho que hacer. Yo creo que al final mi reflexión es que el modelo está cambiando, lo decía al principio, me sigo diciendo, creo que hay cabida para todos, hay que rehabilitar. Insisto, hay que rehabilitar, no es que estemos pensando en hacer algo o buscar un modelo de negocio, no. O rehabilitamos o con el tiempo demoleremos y construiremos nuevo. Y para eso, desde mi punto de vista, hace falta 3 cosas. 1, propuestas atractivas para los usuarios que nos las quieran comprar, en vez de a quien ha dicho antes el televisor de plasma, propuestas atractivas que nos quieran comprar, soluciones completas y una cosa muy importante y que hace falta para este nivel de gestión, que es un interlocutor fiable, y hay en el sector muchos interlocutores en cada caso, y lo que hace falta son esos interlocutores fiables que canalicen esas actuaciones y esas necesidades que tienen los edificios y las viviendas. Cierra, José. Muy breve. Yo insistir en que Recoba, aunque tiene como objetivo principal la rehabilitación, trasciende el proyecto a lo que es la pura rehabilitación de viviendas. Alguien dijo una vez, no pueden existir empresas de éxito en sociedades fracasadas. Y por hacer una analogía, yo diré que no puede existir una rehabilitación de éxito en un barrio fracasado. Bueno, gracias. Bueno, pues hasta aquí siento no poder haber dado un poco de más de tiempo. Bueno, la mesa estaba planteada en torno a 3 temas, hemos abordado prácticamente 2, de la economía colaborativa, y sin que me diera tiempo a introducirlo, ellos ya le han sacado el tema de los nuevos modelos de negocio y en este paradigma cambiante, y nos ha quedado quizá, y lo dejo un poco, perdonadme, lo dejo un poco para la reflexión, este último punto de consenso que me hubiese gustado llegar, que era, que tengo que mandar callar los de la mesa en vez del público. Es que está la cosa encendida, por lo que veis, pero bueno, me hubiese gustado llegar al último punto, sabía que iba a ser complicado llegar al tercer punto, he dicho en un primer momento que íbamos a abordar 2, que era precisamente, se llama la generación de posibles sinergias entre cooperativas vecinales y las empresas del sector de la rehabilitación y reforma. Y creo que ese es el tema, que lo dejamos ahí sobre a donde nos hubiera gustado llegar. Lo dejamos ahí para la reflexión y a ver si podemos organizar otra jornada monotemática de esto.